Yo estaba leyendo la historia del naufragio del apóstol Pablo cuando iba camino a Roma, cuando iba en aquel barco hacia Roma. Y mientras leía la historia, vi el número 276. 276 personas dice que habían en ese barco. Entonces Dios puso este pensamiento en mi mente. ¿Por qué tiene que decir ese número? Y le pedí a Dios que me enseñara qué significa ese número. Si había una profecía, y Dios me enseñó. Dios me enseñó el significado de ese número, 276. Y es que en el año 1755 ocurrió el gran terremoto de Lisboa. El gran terremoto de Lisboa es aquel terremoto que está profetizado en Apocalipsis 6:12. En Apocalipsis 6:12 y en Joel 2, versículos 10 y 11. Un gran terremoto como una de las señales, de varias señales que precederían a la segunda venida de Cristo, que anunciarían que la segunda venida de Cristo está cerca. En el año 1755 ocurrió el terremoto de Lisboa. Ese terremoto ha sido la catástrofe natural más grande que ha ocurrido en Europa. Y como les dije, está profetizado en Joel y en Apocalipsis. La vamos a leer ahora. Entonces, calculando desde 1755, año de ese terremoto, 276 años nos llevan exactamente hasta el año 2031. ¿Y cómo se justifica que esta cantidad se refiere a esos años? Porque la historia del naufragio de ese barco donde iba el apóstol Pablo es una profecía de estos días en que estamos viviendo, de estos años, especialmente desde el año 2018, los 14 años, desde el año 2018 hasta el año 2031. Que ya lo hemos mencionado en otros videos anteriores. Está profetizado en diferentes lugares de la Biblia, de la palabra de Dios. En el libro de Joel 2, 10 y 11 vamos a ver que está profetizado este terremoto. Dice la palabra, delante de él temblará la tierra. Está refiriéndose a este terremoto. Sigue diciendo, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Eso ocurrió en 1755, el terremoto. Ahora, en 1780, 25 años más tarde, ocurrió el oscurecimiento del sol y de la luna. Lo que ocurrió fue aquí en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, el sol se oscureció. Como a mitad de la mañana se oscureció el sol y no fue un eclipse de sol. Fue un oscurecimiento que todavía la ciencia se está preguntando qué realmente fue lo que pasó. Y entonces sigue diciendo, y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí se refiere a una lluvia de meteoritos o estrellas fugaces. Eso ocurrió entonces en el año 1833. Aquí también en los Estados Unidos, en 1833, ocurrió la lluvia de estrellas de la que más registro hay en la historia, porque fueron tantas que usted la puede encontrar si hace una búsqueda en internet o en los libros de historia. Usted puede encontrar esa lluvia de meteoritos o estrellas fugaces del año 1833, y la ciencia lo conoce eso como la tormenta Leónidas, que ocurre aproximadamente cada 33 años. Y si desde el año 1833 usted suma 6 veces 33 años, lo va a llevar exactamente al año 2031. Esa es una señal más que nos señala el año en que ocurrirá la segunda venida de Cristo. Después que habla la caída de las estrellas, el versículo 11 dice, Jehová dará su orden delante de su ejército. Se refiere a la salida del ejército celestial con su capitán, con su príncipe Cristo Jesús delante, saliendo del cielo hacia la tierra.
Y sigue diciendo, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Aquí se refiere al día de Jehová después de esta señal y las otras del sol y las estrellas que vimos aquí. Entonces, este mismo patrón de señal de un gran terremoto, luego un oscurecimiento del sol y después de la caída de las estrellas, este mismo patrón lo encontramos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Allí nos dice: miré cuando abrió el sexto sello. Este es el sexto sello de los 7 sellos de Apocalipsis. Y he aquí hubo un gran terremoto, el terremoto de Lisboa, lo mismo que dice Joel. El sol se puso negro, 1780, como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Esa misma noche, después del oscurecimiento del sol, en el año 1780, también la luna se volvió como roja, como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron, año 1833. Cayeron como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí el símbolo nos lleva a la parábola de la higuera, que ya hemos mencionado, que señala que la venida de Jesús será en el año 2031. También señala el año 2018, el año 2028 y 3 años y medio después, el año 2031. Si usted va a Salmo 90, donde habla de la generación, que dice que una generación son 70 años y al máximo 80, si usted sigue leyendo los versículos que le siguen a ese, usted va a encontrar que menciona la palabra días, la menciona 3 veces, simbolizando que después del año 2028, entonces quedan 3 años y medio más que nos llevan exactamente al año 2031. El versículo 14 dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Entonces aquí señala que después de estas señales, lo que viene es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo mismo que dice el profeta Joel. Lo mismo que dice el profeta Joel. ¿Qué pasó en ese terremoto que decimos que fue tan terrible? Fíjense bien, Lisboa era la 4ª ciudad en tamaño de Europa. Era una ciudad antigua, incluso más antigua que Londres o que París o que Roma. Era el centro del imperio de los portugueses. Cada cierto tiempo llegaban barcos cargados de riquezas, de mucho oro, llegaban de las minas de Brasil. De otras partes de Europa emigraban hacia la ciudad de Lisboa porque allí se hacía mucho dinero, había mucho movimiento, muy buena economía en esa ciudad. Esa era una ciudad donde había mucha gente, tenía 40 iglesias, 90 conventos y 130 auditorios. Era una ciudad además muy religiosa, una ciudad muy religiosa. Y el día 1 de noviembre de ese año, 1755, entonces, como a eso de las 9:30 de la mañana, nos cuenta la historia que llegó ese terremoto. Ese era el día de todos los santos. Ese era el día de todos los santos. Por lo tanto, habían velas encendidas en una gran parte de los hogares de la ciudad. Una gran parte de los hogares de la ciudad. Decimos que este terremoto simboliza la segunda venida de Cristo. Simboliza la segunda venida de Cristo. Así que no fue solamente un terremoto. Fue también un tsunami y fue también un gran incendio, una tormenta de fuego. Era el día de todos los santos.
Por lo tanto, las iglesias estaban abarrotadas a esa hora, a las 9:30, alrededor de las 9:30 de la mañana. Recuerden que les dije ya que habían velas encendidas en una gran parte de los hogares de la ciudad. Cuando llegó el temblor, dice la historia que duró como 10 minutos, un temblor bien fuerte, temblaba como 3 minutos, hacía una pausa y volvía unos 3 minutos o 3 minutos y medio más y volvía así como 10 minutos. Si usted hace la comparación, muchos de los terremotos que han causado grandes daños hoy en día, o en la historia reciente, duran solamente segundos. Este duró minutos. Entonces, como las iglesias estaban abarrotadas, las iglesias se derrumbaron, muchas iglesias se derrumbaron y entonces mataron a muchas personas. Cuando los hogares se derrumbaban también, como habían velas encendidas en muchos hogares, entonces comenzaron incendios en muchos hogares, en muchas partes de la ciudad comenzaron incendios. Mucha gente estaba en la iglesia y la casa estaba sola con ese fuego encendido. Comenzaron incendios entonces. ¿Qué sucede? La gente despavoridas, asustados, comenzaron a salir corriendo de sus hogares, de las iglesias y de otros edificios donde estaban. Salieron a las calles y muchos corrieron hacia el malecón, hacia la costa, porque la ciudad de Lisboa está al lado del mar, y para alejarse de los edificios y de la catástrofe que había en la ciudad, muchos fueron a la costa. ¿Qué sucede? Que unos 40 minutos después, entonces el mar comenzó a retirarse, se vieron restos de navíos que habían naufragado, pero la gente, muchos como no tenían mucha experiencia con los tsunamis, no se percataron de que el mar entonces volvería. Y poco tiempo entonces después llegó una ola gigante de hasta 50 pies de alto de agua. Y entonces se llevó a una gran multitud de personas. Más tarde se cuenta la historia que alguien vio una pila de personas, de ahogados, y después se dio cuenta que era de Lisboa, que estas personas habían sido arrastradas por el mar. Así que además de los que murieron en el terremoto, de los heridos que estaban esperando ayuda, entonces viene el mar y se lleva cientos de personas también y destruye también edificios. Lisboa era una ciudad, como les dije, una ciudad rica, una de las más ricas del mundo de ese tiempo. Por lo tanto, se destruyeron muchos edificios que eran la gloria de Europa y de esa ciudad. Y después que vino el mar se llevó a las personas. Entonces ya en la tarde se veía que los incendios en la ciudad se estaban saliendo de control, estaban creciendo y creciendo, y cuando llegó la noche la ciudad parecía un infierno. Un incendio se juntaba con otro y se formó un solo incendio gigantesco. Es lo que se conoce como una tormenta de fuego. ¿Por qué sucedió eso allí en Lisboa? Porque Lisboa tiene colinas de este lado y colinas hacia atrás. La única parte llana por donde el fuego podía obtener el oxígeno era de la costa. Entonces se formó una gran corriente de aire desde la costa y eso creó lo que se conoce como una tormenta de fuego. Se convirtió en un infierno. Se calcula que murieron entre 60.000 a 100.000 personas. La historia dice que en 6 minutos murieron 60.000 personas, dice un historiador. Fue entonces un símbolo de lo que ocurrirá en aquel gran día, como dice el profeta y como dice Juan. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hay de aquellos, hermanos, que no hayamos hecho la preparación para ese gran día, porque será el día en que llorará el valiente. Dice la palabra en Salmo 50, fuego consumirá delante de él. Fuego consumirá delante de él. En el año 2031, dice el libro de Apocalipsis que acabamos de leer, Apocalipsis 6, el sexto sello, dice que la tierra temblará
no se refiere a este terremoto. Después que menciona un gran terremoto, entonces dice que se moverá la tierra en el momento que toda isla huyó de su lugar y los montes. Se refiere a un terremoto como nunca visto. O sea, primero menciona un terremoto y después el terremoto de la segunda venida de Jesús. Después la espada que sale de la boca de Jesús, como está simbolizado en Apocalipsis 19, simboliza ese resplandor de su venida, ese fuego que va consumiendo delante de él, que mata a todo aquel que no se haya preparado, todo aquel que no esté listo para recibir su segunda venida. Y entonces ese tsunami que ocurrió en Lisboa también es símbolo de que el mar se saldrá de su cauce y las ciudades grandes en las costas donde reina mucho el pecado serán devastadas también. El mundo será devastado en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces repito otra vez, desde el año 1755, sumando la cantidad de 276 que aparece en Hechos 27:37, ese barco donde iba Pablo tenía 276 personas, simboliza 276 años hasta el año 2031. Yo le pedí a Dios que me enseñara ese significado de ese número y Dios me lo enseñó. Y me ha enseñado una gran cantidad de otras profecías que vamos a ir estudiando. Vamos al libro de Hechos, capítulo 27, y veamos otras enseñanzas que nos enseña ese capítulo. Como pueden ver aquí, pinté el barco para ilustrar este barco que simboliza al pueblo de Dios, simboliza la iglesia de nuestros días. Pablo estaba siendo juzgado y entonces él apeló al César, por lo tanto lo mandaron hacia Roma. Camino hacia Roma dice que, bueno, a Pablo había un centurión que estaba a cargo de él. Este centurión era llamado Julio, de la compañía Augusta. Julio es el mes en nuestro calendario, es en verano, julio y Augusta. A Julio lo sigue agosto. Se está haciendo referencia al verano. La parábola de la higuera dice: cuando vean sus hojas brotando, sabed que el verano está cerca. Así que el verano es símbolo de este tiempo que estamos viviendo, el tiempo cuando ya sabemos que la venida de Jesús está realmente cerca, y también se refiere al tiempo de la segunda venida, el año 2031. Dice que tomaron una nave adramitena y luego en el versículo 6 dice que ellos cambiaron de nave a una nave alejandrina. Así que vemos que ellos estuvieron en dos barcos. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que este es el tiempo cuando la iglesia se está definiendo en dos bandos: los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de los hombres. Pero especialmente a partir del año 2024 en adelante esto va a suceder, a comenzar a verse más, y especialmente año 2028, los últimos 3 años y medio de este mundo. La iglesia se dividirá en dos grupos, dos bandos solamente: los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de los hombres. Los mandamientos de los hombres. Habrá una ley contra la ley de Dios, específicamente contra el cuarto mandamiento que manda guardar el sábado en el año 2024. Dios va a magnificar, Dios va a engrandecer su ley, porque la ley de Dios es el principio, es el fundamento del gobierno de Dios. Si usted va al santuario, usted va a ver que en el lugar más santo era el lugar santísimo, y el centro del lugar santísimo era el arca, y dentro del arca estaban esas dos tablas de ley, de la ley de Dios, y en el centro de esas dos tablas está el cuarto mandamiento que manda a santificar el sábado. Y Dios lo va a santificar en estos últimos días, lo va a engrandecer, porque la ley de Dios no puede ser violada. Por eso Jesús tuvo que venir a dar su vida por el ser humano, porque la ley no puede ser quebrantada. Adán y Eva la quebrantaron y
y tienen esperanza de salvación. Nosotros, la raza humana, tenemos esperanza de salvación porque Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió porque la ley dice que pecare, ese morirá. La ley de Dios no puede ser violada sin que ocurra la muerte eterna, pero Cristo la murió en nuestro lugar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí sigue hablando de lo difícil que era la navegación. A medida que avanzan estos años, estamos en el 2020, ustedes ven ya que la iglesia por un tiempo no ha podido reunirse, las que se reúnen con ese cuidado o ese miedo de no contagiarse con el coronavirus, cada vez se va poniendo más difícil, cada vez se va poniendo más difícil. El viaje de Pablo se iba poniendo cada vez más difícil. Y dice allí, dice en el versículo 9 que era peligrosa la navegación, cada vez más peligrosa. Por eso es que debemos en este tiempo acercarnos más a Dios y orar más. El versículo 14 dice que vino un viento llamado Euroclidón. Euroclidón significa un viento que viene del norte específicamente, y simplificando la definición, es un viento que viene de Europa, y de Europa viene el papado, el papado es el que el Papa Francisco es el anticristo. Ya lo presenté en un video anterior y Dios me ha enseñado más profecías que señalan a Francisco como el anticristo. Él es Lucifer, que se encarnó en un ser humano. ¿Cuándo se encarnó? ¿De nacimiento o en el 2013? No sé. Pero sí la profecía de Apocalipsis, especialmente Apocalipsis 9, Apocalipsis 17, nos dicen que ese papa es el mismo Lucifer y viene de Europa. Y entonces Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, el falso profeta, en el 2024 aprobará la ley dominical y entonces de esa manera apoya, le da el poder al papado, al Papa Francisco, que está unido con los grandes de la tierra. La Agenda 2030, el Laudato Si, que comenzó en el 2015 como lo profetiza Apocalipsis 17. Entonces este viento venía de Europa, así como el papado, el papa está en Europa. El versículo 19 dice que al tercer día, ya nosotros hemos hablado anteriormente de que está profetizado en varias partes de la Biblia un periodo de 14 años, que comienza desde el año 2018, y este año comienza en octubre, en la fiesta del tabernáculo del año 2017, porque termina los 14 años en la fiesta de tabernáculos del año 2031. La venida de Jesús será durante la fiesta de los tabernáculos. Entonces, desde el año 2018, 14 años nos llevan al año 2031. Eso lo vamos a ver, que lo menciona en el versículo 27, menciona que ellos duraron 14 días en esa tormenta. Entonces, comenzando desde 2018, dice el versículo 20, el versículo 19 dice, y al tercer día, desde 2018, sumamos 3 años, sumamos 3 años, y entonces nos llevan 2018, 2019 y 2020. El tercer año desde el 2018, entonces es el año 2020. Y dice que fuimos acosados por una tempestad no pequeña. Y entonces nosotros estamos viendo lo que está pasando este año. Es el año del coronavirus. El año 2020 es el año del coronavirus. En el versículo
El versículo 11, que lo pasamos, debo volver atrás, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros hoy? Hoy, si usted va a buscar consejo de los líderes de las iglesias, de los famosos teólogos de la actualidad, posiblemente lo que le van a decir es que estas profecías están equivocadas. Pero ¿dónde está el consejo? Directamente de la Biblia. Estudie por usted mismo la Biblia y pídale a Dios que le dé entendimiento. Y el consejo está en los profetas. Dios está dando muchos sueños. Dios está hablándole a muchas personas. Y los que están diciendo que el tiempo llegó, que salgan de las ciudades, a esa gente escucha. Ese es el mensaje que Dios me ha dado. Muchas profecías, mucho más de las que he compartido hasta este momento. Dios me ha enseñado y todas señalan a que ya llegó el tiempo, que en el 2024 comienzan los 7 años de tribulación y que el fin es en el 2031. Así que creamos a los profetas para que seamos prosperados, pero los profetas deben ser probados con lo que dice la Biblia. La Biblia es la que manda. Este mensaje, Dios me dio sueño para guiarme a la palabra de Dios. Dios me dio señales para guiarme a estudiar las profecías, comenzando con Daniel. Pero este mensaje que Dios me está dando no está basado en sueños. Dios no ha seguido dándome sueños ni hablando. Pero Dios me enseñó un método nuevo de interpretar las profecías. Y entonces, todas las profecías que me está enseñando me dicen que esta es la verdad, que este es el año del fin, el año 2031. En versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Lo que pasó es que las personas estaban asustadas ya y creían que iban a morir. Pero un ángel se le aparece a Pablo y le dice que nadie va a morir, que Dios le concedió a él a todos los que iban en el viaje. Y entonces Pablo le dice a ellos que eso le cuenta que un ángel le habló y que nadie va a morir, que tengan confianza, En este tiempo debemos confiar, pero confiar en la obediencia a Dios. Si usted no obedece a Dios, no obedece lo que dice la palabra de Dios, usted no puede confiar en Dios, porque Dios no puede garantizarle su protección. En Salmo 91 nos dice que Dios mandará a sus ángeles y que nos tomarán de la mano para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y también dice: mi Dios en quien confiaré. Debemos confiar en Dios en este tiempo, confiar en Dios, porque en Dios es que está el cuidado. El mensaje de los profetas, el mensaje de la palabra es: ve al campo, sal de las ciudades. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a tener confianza de que vamos a estar seguros? Solamente confiando en la palabra de Dios. Confiando en la palabra de Dios. A usted lo pueden estar persiguiendo y Dios puede hacerlo invisible. Tiene que confiar en que Dios lo va a proteger, pero primero tiene que obedecer. El consejo es: de ahora salga de las ciudades, porque ahí van a caer los juicios más grandes de este tiempo. Los juicios van a caer en las grandes ciudades, y también porque va a ser más difícil obedecer los mandamientos de Dios en las ciudades. Vamos al versículo 27. Dice: venida la decimocuarta noche, hablamos ya de los 14 años. 14 años, la decimocuarta noche, entonces sería el año 2031. Los 14 años después del año 2018. Venida la decimocuarta noche, llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Allí habla de la medianoche. En otra profecía Dios me ha enseñado que es a la medianoche cuando comenzarán los acontecimientos finales ya para la segunda
venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Cuando veamos esas señales, nosotros vamos a saber ya que es la señal de la venida del Hijo del Hombre. Así que será maravilloso. Aquí nos habla de ese año, pero antes de eso vienen otras fechas importantes de la tribulación, y eso está en el versículo siguiente, el 28, dice: y echando la sonda hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Noten los números que está dando aquí: 15 brazas y 20 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas. Noten los números que nos da aquí. Nos da el número 15, el número 20 y entonces 4 anclas. ¿Qué simboliza eso? Lo voy a mostrar aquí, lo tengo ilustrado. Menciona el número 15, el número 20 y después 4 anclas, 15 brazos. ¿Qué simboliza? Las 15 brazos simboliza el año 2015, el año 2015. Las 20 brazas simboliza el año 2020. Y después dice que echaron 4 anclas. 4 anclas. Entonces, si al 2020 le sumamos 4, llegamos exactamente al año 2024. Tenemos 24 simbolizando el año 2024. Los mismos años que les he presentado están ya en otras profecías. Así que vemos que esta profecía de Hechos 27 señala esos años, el año del 2015, cuando los reyes de la tierra, recuerdan cuando el Papa vino aquí a Estados Unidos y que comenzó la Agenda 2030 y el Laudato Si. En ese año comenzó a cumplirse Apocalipsis 17. Los reyes de la tierra le dieron su poder y su autoridad a la bestia. Se forma el anticristo, el dragón, la bestia, el falso profeta, y los 10 reyes forman el número 13. Y los 10 reyes simbolizan a los reyes de la tierra, dice el último versículo del capítulo 17. Entonces, seguimos, dice que el versículo 33 habla del decimocuarto día. Bien, el decimocuarto día es complementado con la decimocuarta noche, del versículo 27. Aquí, así que el número 14 lo menciona 2 veces. Por eso hacemos la suma. 14 más 14 nos da 28. Allí se está señalando especialmente el año 2028. El año 2028 es el año donde comenzará la gran tribulación. El año de la gran tribulación, 2028, 3 años y medio, nos llevan al año 2031. Y más adelante vamos a volver aquí para decir algo más. Pero aquí sigue hablando de que dice: ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. El apóstol Pablo les decía: coman, porque él estaba confiado en la palabra de Dios. Hermano, si usted tiene fe en lo que dice la palabra, usted en estos últimos días va a estar confiado, así como estaba Pablo. Él le dijo: ni aún un cabello de su cabeza va a perecer. Eso nos señala a Daniel capítulo 3, cuando tiraron a los 3 jóvenes, lo tiraron al horno de fuego, que allí Jesús se le aparece a ellos y salieron. Dice la palabra que ni siquiera su cabello se quemó. Y eso nos señala también el año de la segunda venida de Cristo, cuando ellos tiraron 3 al horno y después se le aparece Jesús. Así que ahí vemos el 3 y el 1, simbolizando el año 2031. Y dice después el versículo 35: tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Eso lo hizo Pablo. Entonces eso nos señala a la cena de la Pascua que Jesús enseñó, que Jesús tuvo con sus discípulos. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios
11 nos dice que cuando nosotros participamos de esta Pascua, estamos anunciando a la muerte de Jesús hasta que Él venga, hasta que Él venga. Así que aquí nos está señalando también la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el versículo 36 dice: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Dice Isaías 58, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Qué simboliza eso? Eso simboliza llegar a donde deseamos llegar al lugar hacia donde nos dirigimos. Recuerda cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, ellos no comían del fruto de la tierra, sino que caía del cielo el maná que Dios les mandaba. Pero cuando ellos cruzaron el Jordán, entonces dejó de caer el maná cuando ellos comieron del fruto de la tierra, después que llegaron allí. Y allí, allí está la profecía en Josué capítulo 3 del año 2024. 2000 codos debían quedarse atrás de los sacerdotes que llevaban el arca. Y entonces Josué toma 12 piedras y entonces uno de cada tribu toman 12 piedras. Y está el 2024. Entonces nosotros vamos a comer del fruto de la tierra en el año 2024 cuando se cumpla esto que está profetizado. Veremos realmente que la segunda venida está cerca, que faltarán solamente 7 años de allí en adelante. Y el versículo 37, y éramos todas las personas en la nave 276. Los 276 años desde el 1755 hasta el año 2031. Y entonces el momento del naufragio también tiene profecía para nosotros. Dice que se enfilaron hacia la playa porque ellos pensaron que podían allí acercarse a la orilla. Pero dando un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Ese número 2 allí, ese lugar de 2 aguas, simboliza los 2000 años que hay desde el año 31, el año de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 2031. Exactamente 2000 años. En la parábola del buen samaritano, cuando el buen samaritano llevó a ese hombre herido y lo puso allí que lo cuidaran, él le dio 2 monedas. 2 monedas y le dijo: atiéndanlo hasta que yo vuelva. Eso simboliza la segunda venida de Jesús, que será después de 2000 años, desde el año cuando Él murió y ascendió al cielo, el año 31. El 42 dice, el 41 nos dice: y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Esta parte aquí está simbolizando el año 2031, cuando ya faltará poquito para la segunda venida de Jesús. Dice que había gran violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. En ese año 2031 habrá un decreto de muerte. Primero comenzará una ley dominical, una ley que manda a observar el domingo. Esa ley está en el Laudato Si del Papa. Parece que así es que va a venir esa ley. Saben que hay un movimiento para salvar el mundo desde el año 2015 al 2030. Y está profetizado allí en Apocalipsis capítulo 9. No hagáis daño a los árboles. Ese es el mensaje contra el calentamiento global, el mensaje del Laudato Si.
y allí habla del domingo. Parece que esa ley va a venir para proteger el ambiente y también para la familia. Pero es una ley en contra de los mandamientos de Dios, porque el día que Dios santificó, bendijo y reposó es el día sábado. Es el día sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, esa ley, que será una ley dominical en el 2024, en el año 2028 se convierte en una ley en contra de los que guardan el sábado. En contra de los que guardan el sábado. Y entonces, más adelante, año 2031, será un decreto de muerte, de matar a todos aquellos que están en contra del sistema, en contra del mundo, porque vemos que el mundo se está uniendo con esto de la pandemia, del coronavirus, con el calentamiento global. El mundo se está uniendo, eso es lo que está haciendo el Papa. Si usted mira lo que está haciendo el Papa, usted va a ver cómo él está unido con los reyes de la tierra, con esa agenda 2030. Entonces habrá un decreto de muerte. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Esther. Ese decreto de muerte que Amán preparó para los judíos. Comienza con una ley contra los 10 mandamientos. En el año 2024, ahí el capítulo 3 dice que eso fue en el año 12 del rey, en el mes 12. 12 más 12, 24. Y entonces dice que Amán le ofrece al rey, le ofrece al rey 10,000 de la moneda que menciona allí, le ofrece 10,000 simbolizando los 10 mandamientos. Y allí entonces hay un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Eso está simbolizando lo que va a pasar al final. Aquí ellos decidieron matar a los presos. Está simbolizando esto también. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliesen a tierra. Así como este centurión impidió que mataran allí a los presos. Asimismo, cuando ya se van a matar al pueblo de Dios, como pasó en el libro de Esther, Dios entonces va a venir y va a salvar a su iglesia. Ese será el año de las 7 plagas también. El año 2031, en ese año el castigo será para los que rechazaron a Dios. Su pueblo, aunque estará siendo perseguido y estará escondido, pero su pueblo va a ser salvado de la muerte en el momento de la segunda venida de Cristo. Y el 44 termina diciendo: y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Así entonces simboliza la salvación que recibiremos en el momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pasan 20 jubileos, como está simbolizado por las 20 brasas. Pasan 20 jubileos desde el año 2031 y llegamos al año 3031. Eso está en Apocalipsis capítulo 20. Pasan 1000 años donde nosotros reinaremos con Cristo en el cielo. Y entonces después, el capítulo 21 de Apocalipsis dice que la santa ciudad desciende. Cuando desciende la santa ciudad, entonces ahí ocurre la destrucción de los impíos. Dice el capítulo 28, dice: estando ya a salvo, o sea que nosotros estamos salvos, encendiendo un fuego, se refiere a ese fuego que descenderá para destruir a Satanás, a sus ángeles y a todos los perdidos. Dice que las ramas secas las echó en el fuego, simbolizando la destrucción de los perdidos. Y el versículo 5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces allí vemos que Pablo fue mordido por una serpiente, una víbora, y entonces la sacudió y la tiró al fuego. El libro de Apocalipsis nos dice que Satanás es la serpiente antigua. En ese día final, Satanás va a ser tirado al fuego junto con la bestia y el falso profeta. Y así nos dice el libro de Malaquías que no le dejará raíz ni rama. El fuego será eterno en los resultados, pero el fuego no arderá para siempre. Ellos
serán destruidos. Y entonces Dios va a hacer este mundo una tierra nueva. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces viviremos para siempre con el Señor. Vamos a volver aquí, como le mencioné, el año 2028. El año 2028, que está simbolizado por los 14 y 14. Menciona 14 días y 14 noches. Si sumamos 14 más 14 nos da 28. Año 2028 es el año donde comienza la gran tribulación. La gran tribulación. Y en el libro de Segunda de Reyes 2, 18 al 25, allí dice, después de la ascensión de Elías, aparecieron unos muchachos, unos jóvenes, y estaban burlándose de Eliseo. Estaban burlándose de Eliseo, diciéndole, calvo, sube, calvo, sube. Lo que significa esto es que ellos le decían, así como subió Elías, ¿por qué tú no subes? ¿Por qué tú no te vas para el cielo? Así como Elías se fue, sube, calvo. El apóstol Pedro profetizó que vendrán muchos burladores. Hay gente que se burla de mí porque yo estoy diciendo que en el 2031 Cristo viene. Y la gente seguirá burlándose y burlándose. Muchos seguirán burlándose. Se cumple lo que pasó con Eliseo. Estos jóvenes estaban burlándose de Eliseo, diciéndole, ¿por qué tú no subes? ¿Por qué tú no te vas al cielo también? Calvo, sube, calvo, sube. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que vinieron dos osos. Vinieron dos osos y devoraron a 42 jóvenes. A 42 jóvenes, ponga atención a eso. Dos osos, ¿qué simboliza eso? Los dos osos simbolizan que desde el año 31 hasta el año 2031, 2000 años que completan los 6000 años, que comenzaron desde la caída de Adán, desde que Adán pecó, comenzó el conteo de 6000 años. Al año 31 se cumplieron 4000. Entonces 2000 años después nos llega al año 2031. Llegaron dos osos y devoraron a 42 jóvenes. Ese 42 simboliza 42 meses. 42 meses. Esos 42 meses simbolizan 1260 días, es decir, 3 años y medio. Año 2028 al año 2031. Esos 42 meses son mencionados también en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13 también menciona esos 42 meses. Ese es el tiempo del reinado del anticristo. El reinado del anticristo, el reinado de la bestia. Recuerden que es por etapa, va en aumento. En el 2015 comenzó lo que la gente le llama el nuevo orden mundial. Es la unión entre los grandes de la tierra y el papado y los Estados Unidos. Todavía no se ve mucho esto porque van por etapas, van tomando poder. En el 2024 entonces comienza esa opresión contra los guardadores de los mandamientos. Pero en el año 2028 es el año cuando realmente comienza la gran tribulación. Cuando los que quieren obedecer los mandamientos de Dios serán perseguidos. Serán perseguidos. Y fíjense bien, hay una hermana de Puerto Rico que se llama Daisy Escalante, que Dios le está hablando y Dios le está dando muchos sueños. Y en uno de esos sueños que ella tuvo, ella vio una nube muy hermosa que venía del cielo. Una nube muy hermosa, y en esa nube venía una serpiente con la corona, la triple corona papal en la cabeza. Y entonces venían los demonios junto con él. Y cuando llegaron a la tierra se convirtieron en ángeles de luz y se juntaron con los otros demonios que estaban aquí en la tierra, pero que tienen cuerpos humanos. Oiga bien, Dios a ella no le ha señalado la fecha del 2031, pero el mensaje que Dios le está dando a ella es que es tiempo de salir de las ciudades y que falta muy poco. Y aquí está confirmando
o apoyando lo que ya les presenté en el versículo anterior. El Papa es Lucifer, y allí presenta que él se va a presentar como Dios y que va a ser adorado en ese sueño que tuvo ese hermano. Y presenta también que hay muchos demonios que tienen cuerpo humano. Eso lo presentan las trompetas de Apocalipsis 8 y 9. Apocalipsis 9. Que salieron, se abrió el abismo y salieron esas criaturas, esas langostas, que simbolizan a demonios, porque el que los manda, Apocalipsis 9:11 dice, es el ángel del abismo, Abadón y Apolión. Es el mismo Lucifer. Entonces allí se presenta a la serpiente que simboliza a Satanás con una corona papal. Está también apoyando lo que presenté ya en el video anterior, que ese papa es el Lucifer. Ese papa es el mismo Lucifer, que vino en forma humana, así como Cristo también tuvo la oportunidad de venir a la tierra en forma humana. Y Apocalipsis 13, vamos a leer desde el versículo 4, nos dice, y adoraron al dragón, ¿ve? Ese dragón, Satanás, va a ser adorado aquí en la tierra, especialmente desde ese año en adelante, 2028, que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el papado, o sea, el sistema. Hemos dicho anteriormente ya, no estamos condenando a los católicos, no estamos condenando a ninguna iglesia, pero sí la iglesia va a dividirse en estos últimos años que quedan. Los que quieran adorar al dragón van a seguir los mandamientos de hombres. Todos los que sean sinceros en todas las iglesias van a tener que huir. Van a tener que huir porque ellos se apoderaron del poder de la iglesia católica y de los gobiernos de la tierra. Los que saben mucho del nuevo orden mundial dan constancia de eso. Este es el nuevo orden mundial, que la Biblia lo llama el anticristo, el número 13, el dragón, la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. Eso se está viendo a simple vista en nuestros días ya. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Se acuerdan de lo que le mencioné ya? Esos 42 jóvenes que fueron devorados simbolizan esos 42 meses. Esos 42 meses que menciona 2 Reyes 2, 18 al 25. Y dice que después de ahí, Eliseo se fue al Monte Carmelo. Y recuerdan que en el Monte Carmelo lo que sucedió fue esa batalla espiritual de Elías contra los profetas de Baal. El profeta de Dios demostró que Dios era Dios, el Dios del cielo era Dios. ¿Cómo lo demostró? Porque cayó fuego del cielo. Ahora bien, en estos últimos días, esa batalla espiritual, que es la batalla del Armagedón, será mucho más difícil y más peligrosa. ¿Por qué? Porque nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que la segunda bestia es la que va a hacer descender fuego del cielo. Es decir, que los que van a aparecer ante el mundo, que tienen a Dios de su lado, son los que ponen los mandamientos de los hombres por encima de los mandamientos de Dios. Los cristianos fieles van a aparecer que son falsos, o sea, delante del mundo van a ser los malos, los que no se alinean con el sistema que viene a salvar el mundo. Ponga mucha atención en esto. ¿Por qué se le llama? ¿Por qué aquí en Apocalipsis 13 comienza diciendo que es la segunda bestia, tiene cuernos como de cordero, pero después habla como dragón? ¿Y por qué después se le menciona como el falso profeta? Es porque hace descender fuego del cielo, así como Elías, el verdadero profeta, hizo descender fuego del cielo. Allí dice que esa bestia hace descender fuego del cielo. Estados Unidos apoyará esta agenda global de resolver el problema de la contaminación, el problema del mundo, con esa ley dominical. Entonces, cuando suceda eso, hablará como dragón, así como ha hablado Roma, que es la que ha presentado el domingo a las iglesias, y las iglesias adquirieron este mandamiento de hombre, guardar el domingo y no el sábado. Entonces, dice allí que
que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese es el año, el 2028, el tiempo de más poder de esa bestia. 3 años y medio, 42 meses. 42 meses, 2028 al 2031. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La iglesia va a pasar por la tribulación, la gran tribulación especialmente, esos 3 años y medio. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, hermanos, lo que nos queda por delante es una gran lucha. Es una gran lucha. Por eso ayunemos, por eso oremos, por eso tomemos las cosas de Dios en serio. Tomemos la cosa de Dios en serio. Recuerde, si usted está en la ciudad, haga planes para salir. No lo deje para muy tarde, porque las cosas van a cambiar, están cambiando ya, usted lo está viendo. Ponga a Dios en primer lugar y ponga atención a la Biblia. Crea a Dios y crea a su profeta para que sea prosperado. Dios le bendiga, Dios te bendiga.